Shalom, bendiciones. Estamos nuevamente aquí desde Henderson, Carolina del Norte. Soy la pastora Lucía Valdés. Estamos aquí, como les dije, desde Henderson, Carolina del Norte. Y recuerden que estamos haciendo todas las oraciones de este libro que se llama Silenciando al Acusador. Ya vamos un poquito adelantados. Hoy vamos a hacer varias oraciones que es perdonando a los enemigos generacionales y vamos a hablar de qué se trata esto. Muchas veces en la historia de una familia o tribu hay enemigos generacionales, es decir, que van pasando de generación a generación y han sido la fuente de gran dolor, tristeza y trauma. Esto suele ocurrir debido a la guerra, a las conquistas y a la opresión de una nación a otra. Ahora, como representante de tu familia, de tu tribu, es importante liberar a todos tus enemigos de la amargura, el odio y la maldición que tú mismo y tu familia hayan soltado contra ellos. Aunque nos podemos justificar la amargura por los hechos horribles, no podemos retener a nadie en esclavitud. Debido a sus demandas de justicia y venganza, también tú te encuentras en una prisión de tormento. Esto se hace particularmente evidente en el odio entre los irlandeses y británicos, los hindús y los británicos, los católicos y los protestantes, los mexicanos y los anglos, los nativoamericanos y el hombre blanco. Vamos a ver, nosotros venimos de una conquista, de una guerra de conquista. ¿Qué sucede cuando llegan personas, conquistaban en el pasado, le quitaban los bienes a las personas, ¿verdad? ¿Qué pasó con los españoles? Llegaron, conquistaron a los indígenas, les quitaron no solamente sus propiedades, sus riquezas, también a sus mujeres y a veces hasta podían maltratar a sus hijos o a sus niños. Cuando hay una guerra, ya sea de conquista o una independencia o una guerra en un país, siempre va a haber muchas muertes de gente inocente, va a haber abusos, va a haber violaciones, va a haber muchas cosas muy difíciles. ¿Y qué sucede con las personas que están sufriendo esa opresión, esa injusticia, por así decirlo? Porque las personas dicen es injusto que vengan estas personas, nos quiten, nos hagan. ¿Qué sucede con las personas que están sufriendo, por así decirlo, con las víctimas? Comienzan a proferir maldiciones, se llenan de odio, de resentimiento y comienzan a proferir maldiciones a esas personas. Y como si hay causa de que esas maldiciones funcionan sobre la descendencia de la persona, de esas personas, por ejemplo, de los españoles. En el caso, por ejemplo, de los países latinoamericanos, los que fueron conquistados por los españoles, pues hay un resentimiento todavía aún en este tiempo en contra de los españoles. Entonces vemos aquí, pero aquí hay algo más, todavía más complejo, porque los españoles no solamente conquistaron América Latina, casi el único que no conquistó fue Belice y Portugal, pero todos los demás fueron conquistados por eh, los españoles. Pero los españoles no solamente conquistaron, sino que se mezclaron con los indígenas. En el tiempo de la colonia en México, por ejemplo, había tres sociedades. Estaban los indígenas, estaban los españoles y de ellos nacieron los mestizos. Y nosotros los mestizos éramos aborrecidos por los españoles y por los indígenas. Entonces nosotros nos damos cuenta cuando los indígenas maldicen a los españoles y a su descendencia, ¿a quiénes están maldiciendo? A los mestizos, al mestizaje. Hoy todavía en México, si nosotros nos damos cuenta, hay mucho clasismo, hay mucho racismo. ¿Verdad que sí? Eso lo vemos porque al indígena se le ve por abajo del hombro en muchas ocasiones. Hay por ejemplo, yo veo aquí que hay gente que es de media clase y no es así, ¿cómo te puedo decir? Soberbia, así de que te vean por abajo del hombro. Y en cambio en México, las familias que son de abolengo, que según son ricas o que vienen de gente rica,
son muy altivas, muy clasistas. Hay gente que ni siquiera tiene realmente dinero, pero se siente de la alta por su color o por su físico y menosprecia a las personas, ¿verdad? Hay veces que si vienen personas aunque están así de rasgos indígenas y trabajan para ellos, son muy groseros. Entonces vemos aquí algo muy importante. Cuando el pueblo oprimido, el pueblo víctima, comienza a maldecir a los que los están oprimiendo, a los que los conquistaron, a los que están haciendo algo en contra de ellos, quitándoles. Por ejemplo, también en México nos quitaron gran parte del territorio las personas de este lado. Y entonces también hay cierta odio, resentimiento contra las personas de aquí. Entonces vemos que en el caso de acá, pues ahora sí que las maldiciones vienen para los de acá, pero en el caso de cuando fueron los españoles, las maldiciones quedaron también dentro de la misma familia, dentro del mismo mestizaje, dentro de la misma nación. Entonces hay muchas, ay, no sé si ustedes hayan dado cuenta, pero hay veces que decimos, ¿por qué los mexicanos no somos unidos? ¿Quién se ha preguntado eso? ¿Por qué los mexicanos nosotros mismos nos echamos? Pues porque todas estas maldiciones no solamente fueron contra el conquistador, sino fueron contra el mestizaje. Si cuando los indígenas comenzaron a maldecir a los españoles, a su descendencia, entonces todas esas maldiciones cayeron no solamente sobre los hijos que quizás tenían algunos en España, porque muchos, los más ricos, los más poderosos españoles, los dirigentes, ellos tenían familias en España a los que los encomendaban, porque lo que hacían era encomendar a ciertos condes, a ciertas personas, a que vinieran a la América, les llamaban las Indias, para que ellos mandaran el oro que estaban sacando de aquí, para que ellos gobernaran sobre el lugar donde los españoles habían conquistado. Y entonces ellos a veces tenían una familia allá y venían acá y tenían también mujeres indígenas con las que también tenían hijos. Entonces, cuando vamos a hacer esta oración, nosotros necesitamos entender que tanto vamos a hacer descendencia de los que trajeron maldición, como vamos a hacer descendencia de los que maldijeron. Entonces vamos a ponernos ahora sí que la camiseta de los dos bandos. Ahora, duró 300 años la conquista de los españoles y hace 2 siglos que se terminó la conquista. Entonces, aunque ya pasaron 500 años, nosotros tenemos que pedir perdón, tanto por todo lo que los españoles ofendieron a nuestros antepasados, como lo que ellos lanzaron de maldiciones en contra de sus descendencia. Recordemos que cuando una persona peca, no peca nada más y el problema va a ser para él. El problema es para él y para sus descendientes. Y entonces nosotros nos tenemos que levantar para pedir perdón por todas esas atrocidades que los españoles cometieron y también por todas las maldiciones que nuestros antepasados, los indígenas, profirieron contra ellos. Entonces, en cada una de las situaciones vamos a tener que pedir perdón para que de esta manera podamos liberar a esas personas del grupo, o sea, todos, pues que es una liberación en México, como es mestizaje, es para nosotros, tanto para los mestizos como la descendencia de los españoles, y también pedir perdón y dejar libre y perdonar a todas las personas españolas que maltrataron a nuestros antepasados y que pues cometieron tanto genocidio porque también mataron a muchos. ¿Ok? Entonces vamos a ver, vamos a hacer esas son varias oraciones, ¿sí? Y yo no sé si ustedes hayan tenido alguna, cuando fueron creciendo, hasta incluso en las escuelas, dijeran los españoles, vinieron y destruyeron, o a lo mejor les veían ustedes a personas que le tenían coraje a los españoles. Yo no sé, porque en mi familia yo he visto que sí tenían coraje contra los españoles y hasta les decían gachupines, como de menosprecio. Y a los de aquí se les dice gringos y así como que también con cierto menosprecio. Entonces vamos a hacer tanto por un lado, porque tenemos como mestizos la ascendencia española,
como la ascendencia indígena. Y vamos a pedir perdón de los dos lados. Y acordémonos si hay ese tipo de actitudes. Ahora, vamos a hacer vamos a leer también esta parte, porque a veces hay que sanar el trauma de la guerra. Y quiero leerles esta parte para que ustedes puedan ver cómo es que la maldición opera cuando hay este tipo de abusos. Dice, mientras enseñaba en una conferencia de restauración en California, vi la relación entre las luchas de los veteranos del Vietnam y las acciones militares de los Estados Unidos en Vietnam. ¿Quién se acuerda de la guerra de Vietnam? ¿No se acuerdan? ¿No oyeron hablar? Eso comenzó como por 1960, fue en los 60 y terminó 20 años después. ¿Quién ha recordado que cuando regresaron los soldados de Vietnam llegaban como no bien de la cabeza, con muchos problemas? Esa película, hay una película de Sylvester Stallone que es muy famosa y que ahí se veía como una persona que había regresado de la guerra del Vietnam estaba en unas condiciones terribles. Y vamos a ver qué es lo que descubrieron, ¿sí? Dice que a través de un informe escrito por Cindy Jacob, ella es una profeta, había oído que la maldición del errante o vagabundo. ¿Se acuerdan que Dios maldijo a Caín cuando mató a su hermano? Y la maldición era de que iba a andar errante, ¿ok? Había sido soltada por sacerdotes budistas sobre los soldados norteamericanos. Cuando fue la guerra del Vietnam, los sacerdotes budistas mandaron maldiciones sobre los soldados norteamericanos. Como les digo, cuando hay una guerra, cuando llegan de otra parte, en el caso de Estados Unidos, pues fue a Vietnam y hizo una guerra ahí. Y los vietnamitas pues eran personas pobres, que no tenían infraestructura, que no tenían nada y que a final de cuentas se oyeron muchas cosas que fueron la causa de la guerra, que no era lo que decían los medios de comunicación en el momento que fue la guerra de Vietnam. Y más adelante lo vamos a leer aquí. Entonces, dice que cuando estos soldados regresaron a sus hogares, estaban muy heridos en sus cuerpos, alma y espíritu. Algunos nunca pudieron recuperarse ni insertarse en sociedad otra vez y muchos vivían en las calles, perdidos en las drogas. Realmente perdimos a una generación de hombres. O sea, todos los que fueron a Vietnam llegaron muy mal, los que sobrevivieron. En medio de esta conferencia de restauración, un joven vino a mí con grande angustia. Había estado en la sesión anterior llorando las oraciones, pero solo encontró que su situación había empeorado. No podía completar nada, estudios o trabajos. Esto estaba destruyendo más y más su matrimonio. Le preguntó acerca de su padre y descubrí que su padre era un veterano de Vietnam, que nunca había regresado con su esposa e hijo. Mientras hablábamos, le dije que concentraría mis oraciones en la restauración de los pecados de nuestra nación contra Vietnam. Yo no sé si ustedes hayan visto, pero yo conozco una persona que pues trabajó en un banco y se ve que sí tenía buen sueldo, compró su casa, pero yo veo que esa casa pues la ha ido descomponiendo en vez de componiendo. Y tiene un montón de cosas aquí y un montón de cosas allá. Y yo siempre digo, bueno, pero ¿por qué esta persona pudiendo vivir bien no vive bien? Y yo no sé si se vean esos que les llamaban hippies, que salieron en los 60s. Y si se dan cuenta, o sea, son gentes como les decimos nosotros existencialistas, que como que andan vagando errantes, como que no se asientan, como que no están bien, aunque pudieran vivir bien, no lo hacen. Entonces muchas veces tú dices, pero ¿cómo es posible que esta persona esté en esta situación? Pues ya estamos viendo por qué hay este tipo de cosas en las personas. Dice, esto era personal porque mi propio hermano mayor había sido parte también de esa guerra. La autora de este libro dice, lloré amargamente arrepentida por cada acción pecaminosa de nuestros soldados y del gobierno. Cuando terminé con la proclamación del pacto, aplaudí y declaré, consumado es. Entonces, uno de los testimonios que tuvimos durante este fin de semana fue que una mujer que había trabajado para la Armada durante la guerra de Vietnam experimentó liberación inmediata de un espíritu de tormento. El joven nos escribió varios meses después que su matrimonio se había redimido y que ahora estaba trabajando para la ciudad
en una posición que realmente amaba. Desde entonces he podido ministrar a otros veteranos que aún llevan la carga de la vergüenza, la culpa y la maldición, pero que también reciben sanidad y restauración. Entonces, yo me acuerdo que después de 20 años, pues cuando comenzó esa guerra, este país pues era el más poderoso contra un país chiquito, tercermundista, que no daba nada y nada por él. Y cuando terminó la guerra, quien ganó la guerra fue Vietnam. Entonces yo siempre decía, pero wow, ¿cómo que ganó Vietnam? ¿Resistieron 20 años? Y hubo muchas atrocidades y hay muchos registros, incluso películas, donde se ve que les daban drogas a los soldados americanos para que pudieran destruir, ir en contra de las personas, porque muchas veces mataron jóvenes, niños, mujeres. O sea, en esas guerras hay mucha destrucción de la población civil. Entonces, todo esto trajo mucha maldición para este país y para la generación de ese tiempo. Dice, con las guerras en Irak y Afganistán, los veteranos americanos están bajo la maldición de la muerte. O sea, también hubo guerras, ¿se acuerdan que aquí fueron a Irak? Hubo una guerra que hicieron de aquí a Irak y de aquí a Afganistán. Y ella dice que la maldición de ahí fue la muerte. Y dice, podría ser esta la razón por la que hay 20 suicidios diarios entre los veteranos que regresan. Entonces vemos que hay veces que los gobiernos hacen guerras y no les importa a su población, ¿sí? Porque ellos podrán hacer cosas que no están bien, pero la maldición siempre los alcanza. O sea, todo lo que hacemos va a traer una consecuencia. Si así la maldición no viene sin causa, cuando hay una causa, los hombres son sometidos y la maldición cobra efecto. En Vietnam hubo monjes budistas que se sacrificaron en el fuego en el nombre de su tierra. Fue al mismo tiempo que fuertes maldiciones se pronunciaron contra el ejército y los soldados, debido a que las tropas estadounidenses estaban involucradas en una guerra sin un enemigo claro. Todos eran sospechosos, mujeres y niños inocentes murieron. Con el derramamiento de sangre inocente, las maldiciones pueden mantenerse activas. Por causa de estas maldiciones, los soldados han tenido dificultades para volver a sus familias y a una vida normal, siendo llevados cautivos por las drogas y el alcohol. Se volvieron vagabundos como Caín, perdidos en nuestra sociedad. Cada nación ha estado de alguna manera involucrada en guerras. Las guerras son crueles y gente inocente muere. El derramamiento de sangre inocente y los desastres da legalidad a las maldiciones de sus enemigos. Una maldición sin una causa no puede sostenerse en pie. En una guerra siempre hay espacio para que la maldición se libere sobre una nación, familias o el gobierno. En los conflictos indo-pakistaníes, ustedes saben que India y Pakistán siempre han estado en guerra, siempre han tenido problemas. Dice, el odio y la maldición contra los soldados, sus familias y el gobierno cobró vida. Cuando estuve en el paso fronterizo de Atari, cruzando para la India y Pakistán, me sentí angustiada por el nivel de hostilidad que cada noche se desataba en la ceremonia de clausura, cómo el grito de las personas de ambos lados siguen afectando la atmósfera espiritual con el odio. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, cuando hay un conflicto aquí, lo que está diciendo es que el odio que hay de un lado y el odio que hay del otro lado contamina la atmósfera. Y una persona que venga de otro lugar que no tenga nada que ver ni con uno ni con otro puede percibir esa opresión del odio. Porque acuérdense que nosotros somos seres espirituales. Entonces, cuando hay odio, cuando hay resentimiento en nosotros, eso se va a manifestar. Aunque a lo mejor no lo hablemos, no lo digamos. Y si en este caso, como en Pakistán y en India, todavía se lanzan maldiciones y todo, pues es más el problema. Entonces vamos a hacer 2 oraciones. Vamos a prepararnos bueno, son 2 oraciones. Parece que son 3, pero una es muy pequeña. Ajá, sí, son 3. Nosotros, como les dije, vamos a hacer las oraciones porque por un lado somos víctimas, por el otro lado somos los opresores, trayendo a nosotros esa situación que hay en nuestro país, de que nosotros no somos unidos, de que no hay
¿cómo se podrá llamar? Una identidad nacional, porque hay mucho clasismo, hay mucho racismo, y eso se tiene que terminar. Eso se estableció desde la época de la conquista. Es más, desde antes de la conquista, los diferentes grupos prehispánicos que existían estaban en guerra unos contra otros. Entonces vamos a pedir perdón y vamos a identificarnos con el pecado de abuso, el pecado de matar gente inocente, que ha traído mucha orfandad, ha traído mucha maldición, de que al grado que pues muchos mexicanos hemos tenido que emigrar de nuestros países porque no había oportunidades. Entonces vamos a traer a nuestras mentes el sufrimiento de una nación, que lo que sufre, sufre pobreza, sufre orfandad, sufre injusticias, sufre mucho dolor y mucha destrucción. Y vamos a hacer primero la oración para prepararnos para la cena. Si estás allá, bueno, invito a todos los que van a escuchar este mensaje a que hagan junto con nosotros esta oración. Y lo que nosotros hacemos al final es sellar este trabajo con la sangre de Jesús, tomando la cena. Así es que los invito a para que vayan por sus elementos, lo que ustedes usan, ya sea jugo de uva o vino y su pan. Y vamos a prepararnos nosotros. Ponemos esta grabación para partir el pan, para repartirlo, y lo dejamos o sea, en pausa para hacer la oración que vamos a hacer, y después ya tomamos la cena para terminar. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Primera de Corintios 11, 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que fue entregado Jesús, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Mira cómo se parte el cuerpo de Jesús en la cruz. Se está abriendo, se está partiendo. Mira, hermano, vamos a hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros cuando su cuerpo fue partido. Mira, hermano, Él sufrió cuando estaba en ese Getsemaní. Siente toda la angustia que Él padeció en ese Getsemaní, porque Él sabía todo el sufrimiento que iba a pasar. Siente cada golpe, cada bofetada que le dieron en su rostro. Su rostro quedó totalmente deformado. Siente cómo fue arrancada su barba por nuestra forma de hablar, de maldecir, por las cosas inmundas que vemos. Siente cada golpe, cada latigazo que fue dado en su espalda, cómo esos metales desgarraron su espalda. Él llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades, producto de nuestros adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos. Siente cómo esa corona de espinas fue clavada en sus sienes por nuestra forma torcida de pensar, por nuestros deseos de venganza, odios, resentimientos, mentiras, engaños. Siente cómo tú y yo y tú, le clavamos esos clavos en su cuerpo, por esa iniquidad, por los deseos tan grandes de nuestro corazón, de alcanzar nuestros deseos, de cumplir todos los deseos torcidos de nuestro corazón. Su cuerpo fue perforado por esos clavos. Siente esa lanza penetrando en su costado, porque Él pagó el precio para que pudiéramos estar de nuevo con nuestro Padre. Vamos a levantar la copa. Hemos anunciado tu muerte,
Señor, hemos entendido la cruz y tomamos nuestra responsabilidad en la cruz. Tomamos la redención de nuestros pecados en tu sangre y perdonamos a todos los que nos han ofendido y nos limpiamos de todo rencor. Vamos a poner nuestras manos sobre los elementos. En el nombre poderoso de Jesús, santificamos estos elementos para que nuestro espíritu coma de ti y beba de ti, Señor Jesús. Comamos el pan. Bueno, entonces ahora vamos nada más a poner, no sé si tengan una forma o, bueno, vamos a explicar. Vamos a poner el nombre, por ejemplo, de la etnia que podemos poner guerra más que guerra, conquista española, ¿verdad? Pérdida de territorio de México, los que, bien, porque si hay una molestia entre los mexicanos y los anglos, especialmente los de aquí. Vamos a poner esa guerra de independencia, no, perdón, conquista española, pérdida de territorio o abusos, lo que sea. Eso es lo que vamos a tener porque cada uno vamos a poner ahí, vamos a decirlo en o sea, decirlo bajito lo que nosotros consideramos. También, por ejemplo, si hay alguna persona o no sé, hay familias que a veces tienen familias enemigas. No sé si alguien tenga, porque hay familias que vienen arrastrando alguna contienda con alguna familia en especial del lugar de donde son. Si hay alguien que tiene eso, pues van a poner a esas personas que quizás, por ejemplo, en México hay personas que hasta han matado a una familia, personas de una familia o esa familia mata a los del otro. Eso hay en algunas ocasiones. O si hay algún enemigo en tu familia que tras generación, o sea, sus hijos han sido enemigos, los nietos han sido enemigos, también lo pueden poner, ¿ok? Casi no creo que haya, pero pudiera ser. Entonces vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Padre, sé que una maldición no puede asentarse sobre nuestras vidas sin una causa. Sin embargo, los pecados no confesados de las generaciones pasadas han dado lugar a que las maldiciones de los enemigos en la guerra nos devastaran. Padre, vengo en nombre de los hombres de mi línea familiar que han participado a través de los siglos en el horror de la guerra. Especialmente mencionamos la conquista española y allí tú mencionas lo demás. Confieso como pecado todas las atrocidades que cometieron contra el hombre, la mujer y el niño a través de la brutalidad, la tortura y la violación. Vamos a traer a nuestra mente todo el dolor que pasaron las mujeres indígenas cuando eran abusadas, cuando las tomaban por mujer, cuando los indígenas las menospreciaban y los españoles las veían por abajo del hombro, porque ellos pensaban que eran más que los indígenas. Perdona, Padre Celestial, todas esas atrocidades que cometieron nuestros ascendentes españoles. Confesamos el derramamiento de la sangre inocente de los niños, las mujeres y los ancianos. Perdónanos, Padre, por todo derramamiento de sangre inocente. Confesamos y pedimos perdón por la destrucción intencional de los hogares, las cosechas y los medios de subsistencia
de la gente que los llevó a la muerte por inanición, por hambre y enfermedad. Pedimos que todas las acusaciones y maldiciones pronunciadas por las víctimas de guerra sean cubiertas por medio de la sangre de Cristo. Ahora, aquí nos vamos a quedar un momento y vamos a llevar todo esto, que fue la conquista española, lo vamos a llevar, pero también vamos a llevar, no sabemos a qué es indígena también pertenecemos nosotros. Y también hubo muchas guerras antes de que llegaran los españoles. Vamos a llevar a todos nuestros antepasados. Vamos a llevar, perdón, todos los pecados de nuestros antepasados, tanto indígenas como españoles, que cometieron atrocidades, que abusaron, que destruyeron los medios de las personas, que hasta los dejaron morir de hambre. Todo esto lo vamos a llevar a los pies de la cruz de Cristo y vamos a pedir que la sangre de Jesús lave todo eso, que la sangre de Jesús lave todos esos abusos, derramamiento de sangre de personas inocentes, eh, abuso, robo, despojo, destrucción de los hogares, de las cosechas, de los medios de subsistencia, por toda eh, maltrato que también que les hicieron porque los ponían a trabajar y los golpeaban. Todo eso, Padre, lo llevamos a los pies de la cruz de Cristo. Y cuando eran los prehispánicos, todas las personas que eran de diferentes culturas prehispánicas, a los que atrapaban eran como los cautivos de guerra, hasta los sacrificaban a sus dioses. Padre, te pedimos perdón por todo eso y llevamos todo eso, todas esas atrocidades que cometieron nuestros ascendientes, sean indígenas, sean españoles, todo eso lo llevamos a los pies de la cruz de Cristo. Te pedimos perdón, nos identificamos porque eso ha de haber traído demasiado dolor, odio, resentimiento. Y te pedimos que la sangre de Jesús lave todo esto. Vamos a imaginar que llevamos todo esto a los pies de la cruz de Cristo y que la sangre de Jesús está lavando, lavando, lavando todas esas atrocidades, todo ese derramamiento de sangre y maltrato que se le dio a los pueblos conquistados. Con la sangre de Jesús está lavando todos esos pecados. Esos pecados están siendo cubiertos por la sangre de Jesús y están siendo lavados. Está siendo lavado, lavado, lavado todo. Quizás se convirtieron hace siglos, pero hoy nos levantamos, Padre, pidiéndote perdón en el nombre de Jesús, entendiendo el dolor, la amargura, el odio, el resentimiento que esto desató. En el nombre de Jesús, Padre, todas estas atrocidades cometidas en guerras de conquista, de dominio, de avanzar, de ganar más territorios, de ambición, de poder, todo esto se ha lavado, Padre Santo. Te pedimos perdón por la ambición, por el poder, la ambición de poder, la ambición de cosas materiales. Te pedimos perdón, Padre. Que todo esto sea lavado, lavado, lavado por la sangre de Jesús.
Y ahora en el nombre de Jesús pido perdón y confieso el orgullo, el odio y el desprecio, menosprecio, racismo total de las fuerzas conquistadoras hacia sus enemigos, que fueron estereotipados, degradados y deshumanizados, porque los españoles hasta llegaron a declarar que eran como subhumanos. Te pedimos perdón, Padre, por esa aberración, porque el color no tiene nada que ver. Somos una misma raza, una misma especie. Y confieso que esta generación continúa odiando, degradando y estereotipando a nuestros enemigos antiguos. Sí, Padre, hoy en día todavía nuestro país se sigue menospreciando a la gente que tiene el color más oscuro, se sigue menospreciando ahora mucho a los indígenas, a los mestizos. Hay un clasismo y un racismo muy grande y te pedimos perdón por esto, Padre. Lo confesamos, lo pedimos perdón y lo llevamos a los pies de la cruz de Cristo para que todo esto sea lavado, Padre Santo, por todos nuestros ascendientes, conquistadores que se portaron de esta manera. Llevamos todo esto a los pies de la cruz de Cristo, pidiendo que la sangre de Jesús lave todos esos pecados de orgullo, de odio, de desprecio, de menosprecio, de superioridad, de racismo, de clasismo. Especialmente, Padre, por todo lo que sufrieron y menospreciaron a los mestizos cuando estos comenzaron a surgir. Ahora la sangre de Jesús está lavando todo este pecado, toda esta iniquidad, todo esto que ha ido pasando de generación a generación. Y causa dolor, Padre, porque cuando una persona es menospreciada, se siente muy feo, muy triste que te menosprecie. Por eso te pedimos perdón y te damos gracias porque la sangre de Jesús está lavando todo esto. Y te pido perdón por los siguientes pecados que vamos a confesar. Confieso los pecados de fornicación y violación que resultaron en niños abandonados e ilegítimos, marginados de su cultura porque se parecían a nuestros enemigos. Oh Padre, perdona nuestros grandes pecados contra la humanidad y líbranos de las maldiciones de nuestros enemigos. Y llevamos estos pecados también de fornicación y violación a los pies de la cruz de Cristo, a esos pecados que resultaron en niños abandonados e ilegítimos. Sabemos, Padre, que uno de los grandes problemas que ha habido en México es la orfandad. Y te pedimos perdón por eso, Padre Santo, llevando todos estos pecados a los pies de la cruz de Cristo. Porque un niño que es abandonado, que es menospreciado, llega a ser una persona errante, Padre, una persona que no va a poder tener una buena familia porque él nunca tuvo nada. Por eso te pedimos perdón, Padre, porque sabemos que esto es doloroso y nos identificamos con el dolor que todo esto trajo. Y te pedimos que la sangre de Jesús lave todo esto, Padre. Venimos aquí pidiendo perdón. Menciona tu país y también por todos nuestros ascendentes españoles, Padre. Y europeos que pudieron haber llegado a México, Padre, porque no solamente fueron españoles.
Sí, Padre, perdona nuestros grandes pecados contra la humanidad y líbranos de las maldiciones de nuestros enemigos. Sí, Señor. Padre, perdono a todas las fuerzas enemigas que marcharon en contra de mi familia a través del tiempo. En especial perdono a todos los conquistadores españoles que llegaron a lastimar a mis antepasados indígenas. Te pido perdón por ellos y por todos los que en mi familia, y yo sé que también hubo españoles que hicieron esto, fueron en contra de familias, lastimaron todo esto, Padre. Hoy perdonamos a todas las fuerzas enemigas que marcharon en contra de nuestras familias, en contra de los indígenas y en contra de ellos mismos indígenas. Les perdono por toda acción brutal. Perdonamos por todo el genocidio que fue antes de que llegaran los conquistadores, por todas aquellas personas que fueron cautivos de guerra y que sacrificaron y sacrificaron a estos cautivos de guerra para sus dioses. Perdonamos por todos los antepasados que fueron cautivos y llevados a un sacrificio a sus dioses. Perdonamos a todos, sean españoles o indígenas, que tuvieron acciones brutales por cada muerte que hicieron, por cada violación, por cada cuerpo lisiado que dejaron o cuerpo deformado, por todos los sufrimientos que causaron, como el dejar niños huérfanos ilegítimos por sus violaciones. Perdonamos todo esto, Padre. Ahora nos ponemos del lado de la víctima, de los que sufrieron esas atrocidades, que causaron un dolor insoportable e incluso locura. Y por el hambre, perdonamos también por el hambre y la enfermedad causadas por las pérdidas de casas, cosechas y tierras. Todo esto lo perdonamos en el nombre de Jesús y lo llevamos a los pies de la cruz de Cristo. Todo ese enojo que tuvimos lo llevamos a los pies de la cruz de Cristo para que seamos lavados. Y a todos estos que causaron esto, Padre, españoles, indígenas o de cualquier otro lugar, los libero de las maldiciones de mi pueblo, de las maldiciones de mis antepasados. Y te pido que bendiga su simiente con la salvación. Te pido que tú liberes a mi familia de las maldiciones de nuestros enemigos. Llevamos todo esto a los pies de la cruz de Cristo para que sea sanado por la sangre de Jesús. Y vamos a aplicar la sangre de Jesús a todo esto, porque hoy hemos perdonado, Padre Celestial. Y tú liberas a nuestra familia de las maldiciones de nuestros enemigos. Gracias por hacer la paz con mis enemigos. En tu poderoso nombre, Señor Jesús. Padre, estoy muy agradecido de que me perdonaste y me quitaste todas las barreras que me separaban de una sincera comunión contigo. Reconozco que no tengo el derecho de retener ninguna ofensa contra nadie, incluso si esa ofensa fuere horrible, porque entiendo que la sangre de Jesús ha pagado por todo pecado, por toda ofensa, por toda rebelión, por toda iniquidad. Te pido que perdones a mis líneas de sangre y a mí mismo
por retener cautivo a ese pueblo español, de los, de los conquistadores españoles, a esos indígenas, a esos grupos indígenas que estaban antes de los españoles, que conquistaban especialmente a los aztecas. Y su pecado contra ti, con nuestro odio amargo, actitudes, resentimientos, juicios, acciones, palabras y maldiciones. Sí, Padre, perdónanos. Perdónanos a mí y a mi familia por todo el enojo, el odio, la amargura, las malas actitudes, resentimientos, juicios, acciones, palabras y maldiciones, aun por ese territorio que perdimos nosotros los mexicanos. Te pedimos perdón por esto, Padre. Somos culpables por permitir que una raíz de amargura corrompiera muchas vidas a través de las generaciones, porque decidimos no perdonar ni soltar sus pecados contra nuestros antepasados y contra nosotros mismos. Pero hoy colocamos todas sus ofensas contra nuestra línea familiar, incluso contra mí mismo, en la cruz de Cristo. Vamos a mandar todo esto a los pies de la cruz de Cristo, para que todo esto sea lavado, todo ese odio, amargura, actitudes, malas actitudes, resentimientos, juicios, acciones, palabras y maldiciones. Ahora la sangre de Jesús los está lavando. La sangre de Jesús está lavando, lavando, lavando todo odio, toda amargura, todas malas actitudes, todos resentimientos, todos juicios, acciones, palabras y maldiciones. Porque si tú, oh Padre, has permitido que ellos sean restaurados por medio de la sangre, ¿cómo me atrevo a mantenerlos en esclavitud? Yo los perdono por mí, por mi línea de sangre. Los libero de las exigencias de la ley sobre el pecado y la muerte y dejo que la cruz intervenga, quitando la barrera que me hizo ser su enemigo. Ahora la sangre de Jesús está sanando, sanando, liberando, lavando, limpiando. Y la sangre en la cruz está quitando toda barrera que nos hizo ser sus enemigos. Padre, remito sus pecados contra mi pueblo, libero su deuda contra nosotros, libero a todos esos conquistadores españoles y a todos los indígenas que estaban en pleito. Por favor, libera tu perdón sobre ellos, Padre. Oye mi oración. La venganza que demandó contra el reino de las tinieblas es que se libere la plenitud de la salvación y la misericordia sobre las vidas de mis antiguos enemigos, especialmente los conquistadores españoles, los indígenas que fueron enemigos de mis líneas de sangre y todas las personas que nos quitaron ese territorio, Padre, esa nación que nos quitó ese territorio. Y que toda bendición espiritual en Cristo Jesús sea manifiesta en ellos. Sí, Padre, que la bendición espiritual en Cristo Jesús sea manifestada a todos esos que habíamos considerado como nación,
enemigos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, renuncio y libero a los conquistadores españoles, a los que nos despojaron de gran parte de nuestro territorio, y a los indígenas que fueron contrarios a mis ascendentes indígenas, del poder de la maldición y las profecías de la oscuridad declaradas por mis líneas de sangre. Declaro, Padre, que todas esas maldiciones pierden su poder, que todas esas profecías que fueron declaradas por mis líneas de sangre hoy son desvanecidas. Que venga un fluir de misericordia por causa de que elijo bendecir a los que han sido nuestros enemigos. Y vamos a soltar una bendición muy fuerte para los mestizos, Padre Santo, porque ellos recibieron maldiciones de uno o de otro lado. Bendigo, vamos a decir, bendigo su simiente con salvación y redención. Padre, te doy gracias por la gracia que destruye a toda barrera de falta de perdón, guardando mi corazón de recibir la plenitud de tu misericordia. Te agradezco porque por medio de la cruz has transformado el agua amarga de mi alma en agua dulce. Pero vamos a imaginar que esa agua que era amarga ahora es una agua dulce. Vamos a creer que esto es así y vamos a decir, gracias, Padre. Puedo permanecer en el amor. Soy libre para amar como tú amas. Soy libre para liberar misericordia como tú eres misericordioso. Padre, te doy gracias por la gracia que remueve de mi vida toda falta de perdón, para que mi corazón pueda recibir la plenitud de tu misericordia. Y vamos a imaginar que esto está sucediendo, que la gracia ha removido de nuestra vida toda falta de perdón. Y ahora nuestro corazón está libre y está recibiendo la plenitud de su misericordia. Recibe en tu corazón la plenitud de su misericordia. Te doy gracias porque has puesto la cruz en el agua amarga de mi alma, transformándola en agua dulce. Gracias. Ahora puedo decir que permanezco en tu amor y que soy libre para amar como tú amas. Soy libre para soltar misericordia como tú eres misericordioso. Padre, oro que las heridas de mi corazón, cuerpo, alma y espíritu sean restauradas por medio de un milagro creativo. Que toda cicatriz que se produjo como resultado del trauma en mi línea familiar se disuelva, de modo que pueda caminar en total libertad y plenitud. Padre, te pido que cualquier deformidad del ADN en mi línea familiar sea recodificada al patrón original como fue creado. Tú eres el creador y tú eres capaz de restaurar a la perfección lo que ha sido destruido por la iniquidad, de odio y las maldiciones. Padre, me paro en la brecha a favor de mis líneas de sangre y te pido perdón por sus pecados cometidos, pues contra mi misma nación, porque los españoles vinieron en contra de nosotros los que somos mestizos, Padre, de los indígenas, y los indígenas estaban en contra de ellos. Nosotros nos ponemos en la brecha. Confesamos que intencionalmente ellos han matado y destruido a bebés inocentes en el útero, a niños y a familias por medio de la violencia y el hambre. Confieso que ellos han dominado, oprimido y esclavizado a una nación.
Padre, no lo vimos como parte de nosotros, lo vimos como subhumanos también y sin valor, excepto en cómo podríamos usarlos y abusarlos. Perdona la hipocresía de profesar a Cristo, especialmente en el tiempo de la conquista española, Padre, donde ellos trajeron a los frailes, a los jesuitas, y ellos hacían unos estudios que decían prácticamente que eran subhumanos las culturas prehispánicas. Te pido perdón por vivir en las tinieblas de la destrucción y la muerte. Perdona la arrogancia y el orgullo de percibir a nuestra cultura como superior. Somos culpables de la destrucción de familias, ciudades, regiones y naciones. Padre, me arrepiento por cada vida perdida, por cada mujer y niño que perdieron su inocencia y sus vidas a través de nuestros crueles ataques sexuales, por cada persona torturada, hogares destruidos, cultivos quemados, ganado robado y o asesinado. Me arrepiento de toda humillación causada para satisfacer nuestro placer perverso y que trajo ruina y destrucción de estas personas que nosotros llamamos subhumanos. Somos culpables. Reconozco que hemos sufrido la consecuencia de nuestros pecados, cosechando lo que hemos sembrado. Por el poder de la cruz y la sangre de Jesucristo, Padre, perdónanos y remueve las consecuencias generacionales que estas terribles semillas de destrucción sembradas en mi familia han causado por las iniquidades de nuestras líneas de sangre. Clamo por misericordia, porque Jesucristo fue molido por las iniquidades de mis líneas de sangre. Sí, Señor, ahí vemos y llevamos todo esto a los pies de la cruz de Cristo, declarando que la sangre de Cristo los lava, clamando para que esa sangre limpie, Padre Celestial, para que limpie todas esas iniquidades de nuestra línea de sangre como conquistadores. Sana nuestro cuerpo, alma y espíritu de esa iniquidad de muerte y destrucción liberada por las maldiciones de aquellos a quienes abusamos, Padre, porque Jesús se convirtió en una maldición para liberarnos del poder de la maldición. Líbranos de la cautividad de esas maldiciones. Te pido que en tu gran misericordia se liberen las bendiciones de salvación, sanidad, prosperidad y liberación de todos aquellos que hemos abusado. Líbralos de la cautividad de sus almas, que venga restauración, restitución y vida sobre su nación. Que el río que sale de tu trono, trayendo sanidad, fluya como torrente sobre sus cuerpos, alma y espíritu. Los reconocemos como hermanos en el Señor, dignos de amor y valiosos a tus ojos. Me humillo ante sus linajes y pido perdón. Por favor, perdónanos nuestros grandes crímenes contra sus familias. En el nombre de nuestro Señor amado, Señor y Salvador Jesucristo, hemos orado, Padre, y te damos gracias. Y vamos a tomar la cena, levantando, Padre Celestial, esta copa, declarando, Padre Celestial, que Jesús murió para el perdón de todas las iniquidades, rebeliones y pecados de todas las generaciones, de todos los hombres en todo tiempo. Y te damos gracias, Padre Santo, porque con esta sangre tú nos has lavado y limpiado de todo este pecado y iniquidad que se ha confesado, Padre Santo. Declarando, Padre Celestial, que hoy nos levantamos en la brecha, no solo por nuestras familias, sino por nuestras naciones, Padre, que te hemos pedido perdón sabiendo que la sangre de Jesús es poderosa para lavar, para limpiar, para sanar todos los corazones, Padre, porque generación tras generación se lastimaron corazones, pero hoy clamamos, Padre, por esa sanidad de esos corazones y te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Y en el nombre de Jesús comemos de este pan, declarando, Padre, que al comer de este pan estamos tomando lo que Jesús compró en esa cruz, que nosotros nos hacemos uno con Él. Que este pan, Padre Celestial, nos da la genética
de nuestro amado Señor Jesús. Que ese pan, Padre Celestial, nos restaura, que nos fortalece, Padre Celestial. Y tomamos la sangre para sellar estas oraciones que hemos hecho, declarando que la sangre de Jesús cambia nuestra genética. Nosotros tomamos la genética de Jesús, Padre Santo, para sellar estas oraciones. Nosotros declaramos que esta sangre, esta copa es la sangre de Jesús, no simboliza, es la sangre de Jesús. Y que mientras la tomamos, Padre Celestial, sellamos estas oraciones y tomamos la genética. Establecemos la genética de nuestro Señor Jesús en nosotros. Esta sangre transforma nuestra sangre, transforma nuestra genética, nuestro ADN, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, porque esto está hecho. Amén.